Reciba un cordial saludo de mi parte. Este día en la entrevista tendremos a dos personajes del más allá, que son el señor Jean Piaget y el señor Vygotsky Lev-Semenovich, de los cuales tendremos la oportunidad de conocer un poco más a través de preguntas. Sin más detalles, vamos con nuestro compañero Daniel Alexander Castellano, el cual tendrá la oportunidad este día de entrevistar al señor Jean Piaget. Muy buenos días, sean bienvenidos público en general. En esta ocasión estaré entrevistando a Jean Piaget. Buen día a todo el público, para mí es un gusto estar en esta entrevista y lograr responder todas sus dudas. Cuéntenos, señor Piaget, ¿cómo ha sido su vida? 9 de agosto de 1896 en Ginebra y fallecí el 16 de septiembre de 1980. Nací en la zona francesa de Suiza. Fui hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. Mi padre fue un destacado profesor de literatura medieval en la Universidad de Suiza. De niño, desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente por los moluscos. A mis 11 años, mientras cursaba mis estudios en el Instituto Latino de mi ciudad natal, estudié a cierta especie de gorrión albino. Luego, escribí un tratado de maracología durante mis estudios medios. En 1923, contraje matrimonio con Valentin Chatanet, con quien tuve 3 hijos, a quien estudié desde su infancia. Esto fue de vital importancia para mis estudios y conclusiones de investigaciones futuras. Muy interesante su vida, señor Piaget. También cuéntenos cómo ha sido su pensamiento. El pensamiento aparece posterior al desarrollo de la función simbólica, donde el niño integra nuevos objetos y situaciones mediante la asimilación. Sostiene además que el lenguaje no es más que una de las manifestaciones de la función simbólica. También decir que el conocimiento de la realidad debe ser construido y descubierto por la actividad del niño. También el pensamiento se deriva de la acción del niño, no de su lenguaje. ¿Qué opina usted, señor Piaget, acerca del aprendizaje? El aprendizaje es un proceso que solo se tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. ¿Qué tiene que decir, señor Piaget, acerca del docente? Bien, básicamente el docente debe ser un guía y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Él, por su formación y experiencia, conoce qué habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe. Muy interesante, señor Piaget. Tanto que me atrevo a preguntarle, ¿cuál es su método? ¿Cuál es el método que aconseja que deben seguir los docentes? ¿Cuál es su método de enseñanza? Muy interesante. Mi método de enseñanza se le denomina la teoría del desarrollo cognitivo. Esta es una teoría exhausta sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. El desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. La visión que tengo en el desarrollo cognitivo se da desde un enfoque constructivista, es decir, el conocimiento se da por adaptaciones continuas, donde el sujeto va a interactuar con su medio con el fin de construir y reconstruir esquemas mentales o conocimientos pasados. De ahí parte el desarrollo cognitivo. El tiempo es un determinante esencial en la construcción de dicho conocimiento. Así existe un medio ambiente que está en constante interacción con el sujeto. Este va a generar conocimientos determinados y por lo tanto un equilibrio u homeostasis. Por ejemplo, Juan vive en una finca donde tiene un perro y crea un esquema cognitivo de que los perros son agradables. En este caso, la interacción de Juan con su realidad crea un esquema específico acerca de los perros. Ahora bien, Juan un día sale de su finca y se encuentra con un perro que corre a morderlo. En este momento el esquema de Juan asimila que el perro correrá hacia él con el objetivo de acariciarlo, pero éste lo muerde. En este caso la interacción causará desequilibrio con su esquema anterior que era positivo, lo que hará que Juan se replantee su esquema por medio de la asimilación, que es el proceso en el cual se encajan los esquemas cognitivos anteriores con los nuevos,
y la acomodación, en donde se finaliza el proceso de la asimilación, generando de nuevo homeostasis y por lo tanto adaptación. Su nuevo esquema cognitivo será más o menos así. No todos los perros son agradables, como el mío, y debo tener precaución. Al ser constructivismo, se puede decir que esta etapa se dará en toda la vida. Sin embargo, teniendo en cuenta los procesos evolutivos de la edad, se van a presentar en diferentes etapas. En mi teoría los he dividido en 4 periodos, que son los periodos sensorimotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Hay que tener en cuenta que los años que pongo para cada uno de ellos son estimaciones, más no puntos físicos de transición y dependerán de diferentes variables biológicas y ambientales. Excelente, señor Piaget. ¿Podría explicarnos cada uno de esos periodos? Por supuesto que sí. Empezaremos por la etapa sensorimotora, que hace referencia a la interacción entre los sentidos y las acciones, que en primera medida son involuntarias y las cuales las vamos a dividir en 6 estadios. En el primero de ellos encontraremos los reflejos, que se dan a partir de acciones innatas de supervivencia, los primeros 2 meses de vida, y que a medida que pasa el tiempo el niño va eliminando dichas acciones, pero al ser adaptativos de cuenta de una etapa de procesamiento cognitivo. Además, esta conducta se realiza primero con un estímulo y luego sin él. Luego de los 2 meses aparece lo que se conoce como reacción circular primaria, donde gracias a una conducta al azar realizada por el niño donde se encontró placer en ella, este busca repetirla, como por ejemplo, toma con su mano un chin-chin, lo agita y se alegra por el sonido. Se denomina circular ya que la conducta la repite el niño, y primaria porque la realiza con su cuerpo. Así cada acción genera una reacción de satisfacción y por tanto se dan respuestas circulares o repetidas. Al tercer estadio es conocido como reacción circular secundaria. En el 4.º mes de vida, en este de nuevo el bebé realiza algo accidentalmente con un objeto que le causa placer y por ende lo repite deliberadamente en otras situaciones con el fin de tener el mismo resultado placentero. En esta etapa la acción se realiza con un objeto, por ejemplo, pegarle a un tambor con una baqueta repetidamente. En este caso la reacción circular es secundaria, porque la acción la realiza con un objeto aleatorio, no con su cuerpo. El 4.º estadio en la etapa sensorimotora es la coordinación propositiva de esquemas secundarios. En ella el niño hace esquemas y los aplica a situaciones nuevas y distintas. La intencionalidad ahora ya es clara. Esta etapa se da cerca de los 8 meses. Para esta observación tenemos este ejemplo. A los 8 meses, Juanita intenta tomar su pato de plástico, pero yo lo toma también simultáneamente. Ella sujeta entonces fuertemente el juguete con la mano derecha y con la izquierda aparta la mía. Él repite el experimento tomando la cola del pato y vuelve a apartar mi mano. El 5.º estadio son las reacciones circulares terciarias, en el cual ya se da una experimentación de acciones nuevas para ver qué pasa, es decir, una fase exploratoria voluntaria en vez de patrones de ensayo y error como en los estadios anteriores. Esta fase del desarrollo se alcanza cerca del primer año de vida y se puede explicar mediante el siguiente ejemplo. A la edad de 14 meses, Luis juega con una caja aplanada, voltea y frota la caja hasta dejarla caer. Tratando de recogerla, presiona accidentalmente sobre el borde y se sorprende al ver que se levanta. Entonces, experimenta para ver presionando la caja en varios puntos con intensidad variable. Descubre que cuando lo hace en el centro de la caja, esta no se levanta, lo que así sucede por el contrario si se presionan los bordes. La 6.ª y última etapa son las soluciones mentales, que aparecen cerca de los 18 meses de edad, en donde se internalizan acciones y se empiezan a dar conductas guiadas por representaciones simbólicas que no expresan netamente la acción determinada. Una vez terminado el concepto de sensoriomotor, pasamos al preoperacional. Esto sucede de los 2 a los 6 años. Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, el egocentrismo y el aprendizaje del lenguaje. También está presente el concepto de irreversibilidad. En el estadio de las operaciones concretas tenemos que es de los 7 a los 12 años.
En esta etapa, el niño ya utilizó operaciones lógicas para resolver problemas, es decir, él ya va desarrollando el cerebro y ya puede distinguir cosas, ya puede distinguir números, ya puede sumar, ya puede saber qué número es mayor que otro. En el estadio de las operaciones formales es a partir de los 12 años hasta la adultez. En esta etapa, el niño adquiere las capacidades de usar funciones cognitivas abstractas y de resolver problemas considerando diversas variables. Agradecemos al Dr. Piaget por habernos brindado esta entrevista, por habernos explicado su teoría y hablarnos un poco acerca de su vida. Gracias al público en general por haberse hecho presente. Hasta aquí esta entrevista. Me despido y tengan un buen día. Nos vemos después de comerciales. Tendré el privilegio de entrevistar al señor Vygotsky Lev Seminovich, un gran psicólogo. Sean bienvenidos a este programa, La Entrevista. Este día tendremos al señor Vygotsky Lev Seminovich, un gran psicólogo que nos viene a hablar sobre la pedagogía y su enseñanza. Podemos conocer un poco más sobre la vida de este gran hombre, teniéndolo frente a frente y respondiendo a nuestras interrogantes. Señor Vygotsky, ¿podría contarnos un poco acerca de su vida? Buenas tardes, es un gusto estar en esta entrevista. Me llamo Lev Seminovich Vygotsky, soy un psicólogo ruso de origen judío y esta es mi historia. Con respecto a tu primera pregunta, pues nací el 17 de noviembre de 1896, Orsha, Bielorrusia, y fui el segundo de una familia de 8 hijos. Y con apenas 19 años, en 2015, escribí un ensayo sobre Hamlet. Mi paso por la universidad entre 1913 y 1917 no estuvo exento de peripecias. Me inscribí en medicina y tan solo un mes después me cambié a leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Después de un año me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Popular. Precisamente en ese momento, debido a la Revolución de Octubre, se abolieron las discriminaciones contra los judíos y a partir de este hecho yo comenzaría a vincularme más con la actividad política. Mis diversas actividades también me convertirían en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gomel. Enseñé gramática rusa y literatura en la Escuela de Trabajo para los Obreros. Enseñé psicología y lógica en el mismo Instituto Pedagógico, estética e historia del arte en el Conservatorio. Dirigí la sección teatral de un periódico y fundé una revista literaria. En esta época me dediqué a leer a Karl Marx, a Friedrich Engels, a Baruch Spinoza y a Friedrich Hegel, entre otros autores. En el Instituto Pedagógico también creé un laboratorio de psicología para estudiar a los niños de los jardines infantiles que presentan retrasos en el aprendizaje, y de aquí obtuve el material fundamental para mi libro Psicología Pedagógica, publicado en 1926. Continuemos. Para usted, señor Vygotsky, ¿cuál es el verdadero sujeto de la educación? ¿Podría hacernos mención de esto? El verdadero sujeto de la educación, pues para mí, ¿verdad? El rol que desarrolla el docente se basa en el enfoque cognitivo. Pero veamos los dos paradigmas educativos. Primero, el enfoque conductista. El protagonista es el docente, el cual es el encargado de desarrollar correctamente el proceso de estímulo-respuesta a base de refuerzos o castigos pertinentes en cada momento, siendo estos estímulos adecuados para enseñar. El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje y el encargado de diseñar todos los objetivos de aprendizaje. Es el proveedor del conocimiento y la figura central del proceso. Imparte la educación a través de ejercicios y actividades encaminadas a la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas a base de un sistema de castigos
y premios. Centraliza la autoridad y las decisiones. Es el encargado de diseñar y crear condiciones para todas las instrucciones. Diagnostica las necesidades institucionales, mantiene y conduce la instrucción y maneja las técnicas de evaluación. Ahora vamos con mi enfoque cognitivo. Este se basa en el estudio del ser humano para poder comprender su comportamiento y cómo interpreta, procesa y almacena. El objetivo principal es comprender cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El docente es el mediador y la guía del aprendizaje activo, favoreciendo las conexiones mentales exactas. Es el encargado de promover y potenciar la participación, habilidades y estrategias del estudiante en su proceso de aprendizaje. Crea y organiza experiencias y mecanismos didácticos para alcanzar los objetivos y adaptar a los esquemas mentales. No es como el otro enfoque conductivista, El otro enfoque se basa en la mayoría en que el estudiante solo memorice las cosas y las memorice. Y esto es imposible con tanta información que hay hoy en día. Es cierto que la mente del ser humano puede memorizar muchas cosas, pero en realidad a los estudiantes no se les va a quedar todo. Entonces, por eso yo opté por el enfoque cognitivo, porque se basa en el estudio del ser humano. Es en la manera como se interpreta, procesa y almacena. Señor Vygotsky, nos interesa saber cuál es la propuesta pedagógica que usted tiene y cuáles son los aportes que usted ha hecho a la humanidad en general. Mi propuesta pedagógica es la zona de desarrollo próximo, otra de mis grandes aportaciones a la sociedad. Pues en la elaboración de este concepto, zona de desarrollo próximo, el cual hace referencia a la frontera entre lo que un niño puede hacer por sí solo y aquello que para conseguirlo requiere de la presencia de un adulto. Encontrar la zona de desarrollo próximo para cada niño es muy importante, pues la educación debe basarse en pedir que dé lo máximo, pero sin frustrarle. De este modo, el concepto es útil para estimular la resolución independiente de problemas por parte de los más pequeños. En cuanto a mis aportes a la humanidad y a la sociedad en general, pese a mi corta vida profesional, me convertí en uno de los psicólogos modernos más importantes de la historia. Y no solo porque mis teorías fueron importantes en distintos ámbitos de esta ciencia, sino porque mis ideas tuvieron un gran impacto en la sociedad, con un legado que sigue vigente. Veamos cuáles son mis principales aportes a la sociedad en general. Primero, quizás este fue el aporte más importante mío a la sociedad, que fue la fundación de la teoría sociocultural, porque esta teoría intentó explicar el origen de la conducta humana. Defiende que todos nosotros desarrollamos nuestra forma de ser en la infancia y en lo que más la condiciona, de forma casi exclusiva, es el entorno en el que crecemos. En este sentido, yo afirmo que el contexto y el entorno sociocultural en el que vivimos determina nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Por ello, las características de la sociedad en las que crecemos, sus particularidades culturales como la lengua, las tradiciones y las costumbres, y el legado histórico con el que convivimos de niños es lo que determinará cómo será nuestra conducta y forma de pensar durante la edad adulta. En resumen, fui el primer psicólogo que defendió que el aspecto social, cultural e histórico en el que crecemos es lo que moldea nuestra mente. Esta teoría, en el momento de ser formulada, en los años 20, fue uno de los mayores logros de la psicología moderna y sigue siendo estudiada al día de hoy. Segundo aporte.
la importancia del lenguaje en la conducta humana. En la relación con la teoría sociocultural, yo siempre he tenido un gran interés en explorar la importancia del lenguaje a la hora de moldear nuestra conducta. Por ello, en mis estudios observé cómo variaba a lo largo de la vida dependiendo del contexto social y cómo esto nos va haciendo cambiar. Estos estudios psicológicos en los que investigaba cómo las palabras empiezan siendo emociones, siguen siendo uno de los pilares más importantes de la psicología aplicada a la semántica. Mi tercer aporte, la zona de desarrollo próximo, como ya dije, que se basa en pedir lo máximo del estudiante, pero sin frustrarle. El cuarto aporte, pues en el sistema educativo, las aportaciones en mi teoría sociocultural, pues la investigación sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestra conducta y la elaboración del concepto de zona de desarrollo próximo hacen que siga teniendo un gran impacto en las características del sistema educativo. Gracias a esto, pues se basa en primer lugar se basa la educación en potenciar el lenguaje oral para que a partir de ahí el niño crezca emocionalmente. Gracias a estas teorías, actualmente la educación se entiende como un proceso de colaboración entre niños y maestros, donde los más pequeños siempre deben intentar resolver por ellos mismos los problemas, entendiendo de que cada sistema educativo debe diseñarse de acuerdo al contexto social, cultural e histórico del ambiente de sus alumnos. Luego, por último, mi quinto aporte, el crecimiento de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia cómo evoluciona nuestra conducta, forma de pensar, comportamiento, emociones, formas de responder a los estímulos, etc., a lo largo de la vida. Por ello, pese a que yo no he sido fundador, sino que uno de los máximos referentes en ella, pues planteo la idea de que el motor de las transformaciones por las que pasa nuestra mente son debidas al contexto social, cultural e histórico de aquello que nos rodea. Del mismo modo, su importancia en la psicología educativa es igual, o incluso más importante. ¿Cuáles son las ideas que usted tiene respecto a la educación? ¿Tiene algún método en específico en el cual se pueda basar? Con respecto a la siguiente pregunta sobre mi concepción respecto a la educación, pues constituye una de las fuentes de desarrollo, y la educación misma la defino como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría por consiguiente en garantizar el desarrollo, proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales, siempre atribuyendo la mayor importancia a los contenidos de los programas educativos, pero haciendo hincapié en los aspectos estructurales e instrumentales de dichos contenidos. Incluso desarrollé una crítica de la educación escolar que habría encajado a la perfección en su sistema de pensamiento. La escuela no enseña siempre sistemas de conocimiento, sino que con frecuencia abruma a los alumnos con hechos aislados y carentes de sentido. Los contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y las técnicas intelectuales, y muy a menudo no existen en la escuela interacciones sociales capaces de construir distintos saberes. Le agradecemos, señor Vygotsky, por estar este día en la entrevista y por responder nuestras dudas acerca de la concepción que usted tiene sobre la educación y la pedagogía que usted expone. Fue un gusto y esperamos tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista, y gracias también a todos los que nos escucharon. Espero que hayan aprendido algo y pasen feliz día. Gracias por estar este día en la entrevista. Le agradecemos a los señores Jan Piaget y Vygotsky Lex-Seminovich por acompañarlos, y esperamos esta entrevista haya sido de mucho aprendizaje para ustedes.